Hoy vamos a ver el unboxing de este Alejandría, ¿vale? Juego que sale por GameFound, así que como siempre de costumbre, en la descripción y en el precomentario os vamos a dejar el enlace a la campaña por si os interesa. Vamos a abrir la caja es muy alta, ¿vale? Como veis, se me va a salir del plano, ¿vale? Es muy alta y viene con muchos componentes. Importante, ¿vale? Esto es un prototipo, lo cual significa que cuando os entréis en la campaña y demás, cuando os llegue el juego, pues las calidades serán mejores que lo que vais a ver aquí, ¿vale? Porque esto no deja de ser, bueno, pues una producción mucho más pequeñita, ¿vale? Y no es una producción de tan alta calidad como la que recibiríamos en el caso de que entráramos al juego. Vamos a ver qué nos encontramos. Es un juego de hasta 4 jugadores, se puede jugar también en solitario. Vale, y aquí tenemos como 4 libretos porque tenemos distintas facciones, ¿vale? Que estarán en la ciudad de Alejandría, ¿vale? Desde los arquitectos, los herreros, los agricultores, ¿vale? Y los soldados, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? La tabla de contenidos. Ahora veremos por qué cada uno tiene su propia zona de juego, con su propio tablero y sus propios componentes, algunos iguales y otros que son distintos, ¿vale? Aquí tenemos pues un resumencillo de las fases del juego, veis los tokens de esta facción y bueno, pues las cosas más específicas de cada una de las facciones, así que en principio es un juego muy asimétrico. Tenemos por aquí una pequeña plancha de troquel. Esta es la rueda del tiempo, que tiene que ver con esto de aquí, que es la religión, ¿vale? Habría que ver cómo va, y como veis, bueno, pues tenemos desde alimentos y distintos recursos para la ciudad de Alejandría, para intentar hacerla crecer. Bueno, tenemos aquí, como veis, 4 zonas separadas, porque cada una de ellas es de un jugador, ¿vale? Vamos a abrir esta, por ejemplo, ¿vale? Aunque ahora las vamos a ver todas. ¿Vale? Esto en principio está la de los agricultores, ver que en cada una de ellas tenemos el logo de la facción, lo cual está muy bien, ¿vale? Para luego pues, tenerlo guardado y ordenado, y es cuestión de sacar, como quien dice, y jugar, ¿vale? Tenemos aquí los tokens específicos de, en este caso, los agricultores, que son acrílicos, ¿vale? El juego también será así, será acrílico. Lo dicho, estos en concreto, pues de cada uno irá cambiando, ¿vale? Y estos tokens, que creo que es para activar acciones, pues cada uno tendrá los suyos propios. Así que, si os parece bien, lo que voy a hacer, ¿vale? Para ver cómo queda esto en la mesa, pues voy a sacar las bandejas de los jugadores de cada una de las facciones, ¿vale? Lo ponemos las bandejitas, sus tableros, todos los componentes que tengan, ¿vale? Y así vamos viendo un poquito cómo queda la zona de jugador. Bueno, aquí tenemos la zona de jugador. Estos serían los arquitectos. Como veis, tienen un tablero. A la izquierda vais a ver que tienen la bandeja que hemos visto que viene en la caja, porque hay que ponerla, ¿vale? Te dice en las instrucciones que es así. Y también tenemos ahí, como veis arriba, cada facción tiene su bolsa opaca para guardar distintos tokens. En la parte de arriba de los tableros de jugador veis que hay unos espacios cuadrados. Ahí iremos colocando los dados que habremos lanzado previamente. Seguimos. Por aquí tenemos otra plancha de cartón troquelado con algunos tokens, ¿vale? Que esto creo que son dracmas, ¿vale? La moneda. Vamos a dejar esto por aquí. Y aquí empezamos a ver el tablero, ¿vale? El tablero es grande, es muy grande y vienen distintas piezas, ¿vale? No lo voy a desplegar porque se me sale ahora del plano, pero no os preocupéis porque vamos a hacer un montaje al final del vídeo con el tablero desplegado y con los componentes más o menos puestos, ¿vale? Por encima, para que veáis cómo queda en mesa una vez que estéis jugando, ¿vale? Como veis, bueno, pues esto, lo que digo, ¿vale? Ahí se despliega, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante grande, cartón troquelado, gordito, como veis, esto tiene aquí relieve para colocar los distintos componentes, así que bastante bien. Bueno, pues aquí tenemos las bandejas de jugador que ya hemos visto, ¿vale? Así que seguimos. Aquí tenemos el resto del tablero, que vienen varias piezas, ¿vale? Como veis, esta es una, ¿vale? Igual esto se abre y se monta. Como digo, lo vamos a ver al final montado, que yo creo que es como mola verlo todo montado, de cómo te va a lucir la mesa una vez que estás jugando, ¿vale? La otra pieza del tablero. Y vamos aquí, que tenemos una bandeja. Voy a ver si la puedo sacar. Lo ponemos así. Vale, quitamos esto un momento. Tenemos dados, ¿vale? Tenemos distintos dados, porque sí, hay dados, hay que tirarlos, evidentemente, ¿vale? Y con estos dados vamos a poder hacer distintas acciones, ¿vale? Dados de distintos colores, pues te van a permitir hacer distintas acciones. Debajo de los dados tenemos por aquí un pequeño conjunto de cartas, ¿vale? Como veis, el juego es independiente del idioma, ¿vale? No lo he dicho, así que es independiente del idioma y se puede jugar sin saber inglés, no hace falta, ¿vale? De hecho, el manual sí que estará en varios
en varios idiomas, pero una vez que estás jugando, como ves, va todo por iconografía, así que bastante sencillo. Vamos a dejar las cartas por aquí. Luego tenemos aquí un montón de losetitas, ¿vale? Como veis, tenemos 3 montones bastante gordas, ¿vale? Esta entiendo que es para la facción de los soldados, no sé si estarán todas las facciones. Esto es para lo que llaman la línea del tiempo, ¿vale? Que eso es algo que está en el tablero, así que, ¿vale? Vamos a darles un vistacillo por encima, ¿vale? Como veis, ¿vale? Aquí se pueden colocar distintos tokens en función del jugador que le toca y demás, ¿vale? Pero bueno, lo pondremos ahora, como digo, en el tablero desplegado, todos estos componentes. Estos ya los habéis visto, ¿vale? Porque han salido cuando hemos preparado el tablerillo de jugador. Tenemos por aquí las bolsas que ya habéis visto también, ¿vale? Tenemos aquí tokens transparentes, ¿vale? Con distintos valores. Y ahora lo que vamos a hacer es, vale, aquí tenemos un montón, como veis, de tokens acrílicos, junto con estos que molan un montón, ahora veréis qué son, ¿vale? Así que vamos a poner, los vamos a enseñar un poquito de cerca. Tenemos aquí un dado especial, vamos a darle un vistazo al dado. Vale, aquí está, es un dado de 6 caras, pero evidentemente es distinto a los anteriores, además tiene las letras del alfabeto griego, curioso. Lo dicho, vamos a ver estos tokens acrílicos, ¿vale? Y sobre todo estos, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cómo lucen. Lo dicho, multitud de tokens acrílicos, de hecho no me caben todos en el plano, sé que sabéis que hay más. Y por supuesto tenemos la famosa piedra Rosetta, gracias a la cual Champollion pudo descifrar los jeroglíficos egipcios. Bueno, tenemos otra bandeja que es donde viene ya el plástico. Vamos a ver si lo puedo sacar. A ver, así, a ver que no se me caiga. Quitamos la tapa. Y aquí tenemos, desde estas piezas, voy a sacar una porque igual las vamos a poner en el tablero, que yo creo que es donde más luce. Esta es la de la facción de los soldados, de la falange tolemaica, ¿vale? Además, de hecho, aquí arriba, como veis, tiene grabado el símbolo de la facción, así que es bastante, aunque tienen colores distintos, pero bueno, así sabes qué tipo de facciones y qué tokens puedes colocar, ¿vale? Por ejemplo, esta es la de los herreros, ¿vale? Pues también está chulísima. Y recordar que esto es un prototipo, ¿vale? Y luego, además de estas piezas para colocar aquí pues, los tokens que queramos y demás durante la partida, tenemos distintos edificios. Y si no recuerdo mal, lo que no sé si es esta, viene la Biblioteca de Alejandría, ¿vale? Creo que es esta, me parece. La legendaria Biblioteca de Alejandría, anda, que no molaría a ver, poder visitar ese momento, esa biblioteca con todos los textos que tenían allí, ¿vale? Tenemos templos y demás. Pero bueno, lo dicho, lo vamos a poner en el tablero, que yo creo que es como más vamos a disfrutar, ¿vale? De el aspecto visual del juego, que como veis está bastante chulo. Y abajo, ¿qué tenemos? Pues tenemos otra bandeja, ¿vale? Con más miniaturas. Voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Esto creo, ¿vale? Que te lo llevas si sigues la campaña, ¿vale? Si eres de los followers y demás, y luego entras en la campaña, creo que te lo llevas, ¿vale? Como ves, esto está súper chulo, ¿vale? Esta torre de Alejandría, que es una bandeja de dados, es para tirar aquí los dados, y además aquí podemos colocar esos tokens redondos que tenían las facciones, se pueden ir colocando por aquí, ¿vale? Y esto también tiene su sitio en el tablero. Así que, bueno, yo creo que ha llegado el momento de ver cómo luce el juego en la mesa. Bueno, y así es más o menos pues cómo va a lucir las partidas del juego, que la verdad es que cuando ponen los componentes, los edificios, las distintas miniaturas de los herreros, los soldados, los agricultores y demás, la verdad es que luce bastante bien. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, que pesa lo suyo. Ahí lo tenéis. Y bueno, ahora no te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas